El concepto de leyes de la mente no se refiere a leyes científicas o físicas, sino a un conjunto de principios psicológicos y filosóficos que intentan explicar cómo funciona la mente y cómo nuestros pensamientos influyen en nuestras realidades y comportamientos. No son leyes inquebrantables, sino guías para mejorar nuestra conducta. Son tan importantes para la salud mental como las leyes divinas son para la salud espiritual y social. De ahí que es importante no solamente conocerlas, también interiorizarlas. Mucha gente vive de forma desordenada y caótica, buscando estimulantes para escapar del vacío existencial, no solo por desconocerlas, sino también por desobedecerlas. Ley de la autorregulación organísmica. La autorregulación organísmica es un concepto central de la psicología. En esencia, se refiere a la capacidad inherente de un organismo, o sea, una persona, para regularse a sí misma de manera natural y espontánea, buscando el equilibrio y la satisfacción de sus necesidades en interacción con su entorno. Por ejemplo, tomar agua o sudar. Tomar agua y sudar son ejemplos de adquirir y eliminar para mantener el equilibrio hemostático en la ley de la autorregulación organísmica. La autorregulación no asegura la salud, pero hace lo posible con los medios de que dispone para obtener su homeostasis. Imaginemos a un venado que está tomando agua tranquilamente, cuando de repente ve a un león que se acerca. Entonces suspende la necesidad de beber y corre para salvar su vida. Pero ahora necesita pararse porque su corazón ya no resiste más. En este relato tenemos un ejemplo de regulación organísmica en orden de jerarquía vivencial. Cuando la mente permanece en un estado de desequilibrio durante demasiado tiempo, incapaz de sostener sus necesidades, el organismo enferma. Y cuando el proceso homeostático finalmente falla, el organismo muere. Ley del cierre. La ley del cierre se aplica al ciclo de la experiencia humana basada en la realidad de que los seres humanos tenemos la tendencia natural a buscar la completud y la satisfacción de nuestras necesidades. Cuando iniciamos una acción, se crea en nuestra mente una forma, es decir, una situación que exige ser cerrada. Esta necesidad emerge como una figura en nuestra conciencia, mientras que todo lo demás pasa a ser fondo. Una vez que la necesidad es satisfecha, la figura se disuelve y se integra de nuevo en el fondo, permitiendo que surja una nueva necesidad como figura. Por lo tanto, la ley del cierre implica para la salud mental cerrar cada asunto en lo posible. Transgredir la ley del cierre significa ir por la vida dejando asuntos inconclusos, justificándose con mecanismos de defensa para no hacerse responsable
Es decir, no se responsabiliza por los asuntos que quedan inconclusos. Usa mecanismos de defensa para justificar su irresponsabilidad. Huye abriendo nuevos asuntos, creando así un círculo vicioso, pero llevando una carga de responsabilidad y culpa que lo convierte en un neurótico. Logrando el cierre, la preocupación desaparece y entonces la mente con claridad puede abordar nuevos asuntos. La concentración es la capacidad voluntaria de la atención de la mente en un solo objetivo, en una sola tarea o actividad, ignorando los estímulos irrelevantes del entorno. Se considera un proceso psicológico fundamental que puede ser entrenado y aún mejorado. La concentración implica la selección de un estímulo o tarea específica para enfocar la energía mental. Requiere un acto consciente y deliberado para mantener enfocada su energía, especialmente cuando la tarea es difícil o al contrario, cuando la tarea es poco interesante. Aunque solemos pensar que podemos hacer dos cosas a la vez, en realidad el cerebro suele alternar rápidamente entre dos o más tareas. Si la atención requiere un alto nivel de conciencia y esfuerzo cognitivo, entonces el rendimiento se ve significativamente afectado. La atención dividida no mejora la productividad, al contrario, la disminuye, porque al dividir la atención, la calidad y la eficiencia de cada tarea se reducen. La atención dividida consume más energía mental que la concentración en una sola tarea y también más cansancio mental. La mente no puede concentrarse en dos cosas al mismo tiempo, con la intensidad y la atención requerida. Puede cambiar de un asunto a otro en fracción de segundos, pero no atenderlo simultáneamente. Las personas que pretenden concentrar su atención en dos o más cosas al mismo tiempo infringen esta ley con alguna de las siguientes consecuencias. Ninguno de los dos o más quedarán atendidos satisfactoriamente, porque la demanda de la ley del cierre creará estrés y frustración. Por eso, para una vida tranquila, lo mejor es respetar la ley de la concentración, hacer una sola cosa a la vez, en lugar de la frustración de querer hacer dos al mismo tiempo y evitar así el estrés, la confusión y el desencanto. En la ley del péndulo, el individuo tiende a fluir en forma oscilatoria entre el contacto y el retiro para su funcionamiento homeostático entre él y su ambiente. En la ley del péndulo, la naturaleza de la relación entre individuos y su ambiente determinan su conducta. Si la relación del individuo con su ambiente es satisfactoria, entonces el comportamiento de éste será relativamente normal. Ahora, si la relación es conflictiva, el comportamiento será por lo general anormal. Cuando la mente entra en contacto con un asunto,
Si después de un tiempo prudente no se retira para retraerse o reorganizarse, entonces corre el riesgo de confluenciarse, es decir, sin diferenciarse entre el individuo y el ambiente. Ahora imaginemos el siguiente escenario. Un actor de cine protagoniza a un personaje de Shakespeare en el siglo XVI. Normalmente una vez que termina la sesión, vuelve a su normalidad, es decir, a su yo, y en lugar de retirarse, este se queda pegado en su personaje y vuelve a la ciudad pero vestido como estaba en la película. Esto es un ejemplo de un contacto confluente. Esta situación en la vida real causaría confusión y desconcierto, tanto para el individuo como para el contexto ambiental. Esta situación hipotética podría aplicarse a otros contextos en la vida real respecto a las personas confluentes con su entorno. Para que el individuo funcione con normalidad, requiere una modulación entre el contacto y el retiro. Un sobrecontacto resulta doloroso cuando se pierde interés en relación con el asunto inicial, debido a que la mente demanda retirarse para atender otras necesidades que pueden ser intrínsecas. Existe la tendencia a oscilar entre dos polos opuestos, sea en su comportamiento o en sus emociones o pensamientos. Las personas que en su imaginación oscilan desde un escenario extremo hasta el otro opuesto, tienden a angustiarse cuando necesitan tomar una decisión, en este caso, en este contexto, porque ningún escenario extremo les es satisfactorio debido a que no piensan en términos intermedios. Ahora, el centro del equilibrio es donde el individuo integra sus polaridades para responder a su entorno de manera consciente y adaptable. Cuando los individuos se quedan vivenciando en uno de los dos extremos de manera permanente, suele llamársele contacto neurótico, debido a la rigidez del apego a esa manera de vivir, sin permitirse fluir libremente hacia el otro lado. Ley de fondo y figura. Este es un concepto fundamental que surge de la psicología gestal, que consiste en la premisa de que el cerebro da sentido a la información visual. El principio fundamental es que nuestra mente no ve el mundo como un caos de forma y colores, sino que organiza de forma automática y jerárquica. Esto lo hace separando una imagen en dos partes. La figura es el objeto que destaca, lo que atrae nuestra atención de inmediato como foco principal. Y el fondo es el espacio que rodea a la figura y sirve como telón de fondo para destacar la figura. En la vida real, este principio nos permite entender cómo una persona organiza su experiencia y su percepción del mundo en un momento dado. Es decir, no solo se limita al campo visual, se extiende a sensaciones, pensamientos y emociones. En este contexto, la figura es el tema, la emoción o la necesidad que en un momento particular se vuelve más importante, más relevante para el individuo, lo que capta su mayor atención. En cambio, el fondo es todo lo demás. En terapia es usada para ayudar al paciente a que emerja la figura central, discriminándola del fondo,
para que el paciente pueda descubrir el motivo de su ansiedad, de su angustia, de su polarización, etc. Deseo mostrar cómo la ley de fondo y figura se aplica no solo a la percepción visual, sino también en relación con el comportamiento, en donde un momento dado, la situación, la relación u objeto determinado se vuelve la figura y los elementos adyacentes se convierten en fondo. El primer ejemplo lo observamos en un oficinista que se retira del ambiente jocoso en la mañana de un día de trabajo. Se enfoca en su café, luego cambia su enfoque a su computadora para un trabajo. Luego cambia de atención al teléfono que insistentemente suena. Y así cambia después cuando empieza a llover y observa cómo las gotas se van deslizando sobre la ventana. Y más tarde, al finalizar el día, busca su coche para retirarse a su casa. Ahora tenemos un violinista que se enfoca primero en afinar su violín y antes de entrar al escenario controla su pánico de escena. Después se enfoca en saludar correctamente al director de la orquesta y una vez empezando a tocar se concentra en la partitura y finalmente al final del concierto entonces su atención pasa al público para esperar su aprobación. En tercer lugar tenemos a un famoso pintor, un joven que asiste a una elegante fiesta. Su objetivo es de ver algo en el bar, después buscar a su novia y juntos miran el cuadro que adquirió la anfitriona. Después desea charlar un poco y busca un cómodo sofá. Más tarde ambos se retiran para enfocarse en elaborar un documento. En conclusión, vimos cómo en cada ocasión el asunto principal era la figura y todo lo demás pasaba al fondo. El todo es mayor a sus partes, no cuantitativamente, sino cualitativamente, es decir, en cuanto a su uso. Por ejemplo, una bicicleta nos sirve para montarla y avanzar, no así sus partes. Es decir, la esencia de la concepción global de la realidad consiste en que toda la naturaleza es un todo unificado y coherente en un proceso integral coordinado, integrado en un todo mayor. Por eso, en estas imágenes vemos la figura como un todo, hasta que observamos detenidamente las partes que le integran y nos damos cuenta que la figura total no es real. Aunque el escenario de la realidad está compuesto de muchos elementos, por ejemplo árboles, montañas, caminos, agua, etc., la mente integra todos esos elementos componentes en un todo unificado y coherente. La organización perceptual tiene su complemento contraparte en la ley de fondo y figura. Cuando seleccionamos el objeto o circunstancia que nos ocupa, entonces todo lo demás pasa al fondo. Por ejemplo, la polaridad unificada en el bosque y el árbol, la ciudad y un local en particular, la fiesta y la amiga, la galería y el cuadro buscado, el guardarropa y la camisa seleccionada, la pantalla y las pirámides, etc. Ordenamos el mundo perceptual al entrar en contacto con él, dándole sentido a la realidad mientras la vamos percibiendo. Es intrínseco a nuestra conducta la capacidad de organizar los fragmentos que nos rodean
en una sola estructura.